Cuando hablábamos de este tema, mientras preparábamos el directo, mientras lo preparaba con Alex y con José, me comentaban que hay una fecha clave, ¿no? En todo este proceso. Y hay una fecha en la que el proceso o la lucha estatal contra el narcotráfico cambia, que sería el año 2006. Entonces yo te quería preguntar a ti, José, ¿qué significó el año 2006? ¿Qué es lo que pasa en el año 2006 para que podamos hablar de este año como el año en el que cambia todo en la lucha contra el narcotráfico por parte del Estado mexicano? Pues, a ver, principalmente lo que sucede, o sea, el ejército en materia de seguridad pública ya se venía usando más residualmente, pero para temas de erradicación de plantíos de droga y demás. Pero ya ahí es cuando ya, en este caso Felipe Calderón, decide sacar al ejército de los cuarteles, en principio de una forma limitada por operaciones en sectores muy concretos del país. Empieza por su tierra, por el estado de Michoacán, con un despliegue pues relativamente importante en este caso. Ahí ya es cuando empezamos a, bueno, escuchar noticias de que se despliegan no sé cuántos miles de militares en Michoacán, acompañados en lo que en su momento era la Policía Federal. El operativo conjunto Michoacán se llamaba, pero empezamos a encadenar operativos. Luego en 2008 igual tenemos el operativo conjunto Chihuahua, que se manda al estado del mismo nombre, a Ciudad Juárez, en este caso, que creo que en todas las cabezas, por desgracia, está la ola de violencia que vivió esta ciudad, los feminicidios y todo eso. Entonces, vemos como durante el sexenio de Felipe Calderón hasta 2012 va increciendo el uso del ejército, y ya en 2012 llega Peña Nieto. Con Peña Nieto ahí sí que hay un punto, y es que mmm, él piensa, o por lo menos con los asesores más internos, que la militarización no ha dado resultados. O sea, ya el propio Peña Nieto se dio cuenta a inicios de 2012. Y hay una gráfica muy curiosa que, de hecho, la tengo por aquí a mano, que coincide como hay una disminución del número de soldados desplegados y coincide con una bajada de los homicidios. Pero como en este caso pues tampoco se ven los resultados esperados, pues eso luego volvió a la dinámica que ya había de militarización, de más soldados, más tal. Esa curva de homicidios vuelve a subir. Y todo eso se va juntando con retrocesos de la policía o de las policías del país, y cada vez mayor presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas, tanto de la Sedena como de la Semar, en materia de seguridad pública. Empezamos a escuchar conceptos como el del mando único, que se supone que pues para hacernos un poco a la idea, pues hay como tres niveles de gobierno: municipal, estatal, lo que aquí llamaríamos autonómico, y luego allí estaría el nivel federal, ¿no? Algo ya más a nivel nacional. Entonces, para que no haya o para disminuir en teoría los casos de delaciones de la policía municipal, la policía estatal, de dónde se van a realizar los operativos y dar los chivatazos y que luego lleguen y que allí no hay nada, pues se supone que todo eso se centralizaba. No dio ningún resultado, pero ya vamos viendo cómo el ejército va tomando protagonismo en esa labor o en esas labores de seguridad pública, y cómo en esos inicios se hablaba de las deficiencias de las policías, de que había que profesionalizarlas, de que no pasaban los controles de confianza, pero todo eso va quedando en el tintero y la militarización avanza, avanza, avanza. Luego también hay que destacar que en el caso concreto de México hay un panorama, unas estructuras de cuerpos de seguridad tremendamente complejas, estúpidamente complejas, porque realmente te puedes encontrar en un mismo estado pues la policía municipal de un municipio, de una ciudad, te puedes encontrar la policía estatal, te puedes encontrar una versión militarizada de esa policía estatal que normalmente pues puede ser la fuerza civil del lugar. Luego está la Policía Federal, la Gendarmería,
y la Policía Naval, Infantería Marina, el Ejército, es decir, te encuentras un conglomerado de fuerzas de seguridad que luego entre sí pues hay una mínima coordinación, pero bueno, todo esto va entrando en la dinámica de la militarización que, si nos damos cuenta, realmente no ha cambiado con ninguno de los tres gobiernos, ni del PAN de Felipe Calderón, ni de Peña Nieto con el PRI, ni de López Obrador con Morena, que venía, bueno, con un aire muy antimilitarista y resulta que está siendo el más militarista de los tres, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es lo que pasa después de 2006 y por eso 2006 es una fecha tan clave porque ya es la salida oficial del ejército de los cuarteles para involucrarlos en materia de seguridad pública. Sí, no sé tú, Alex, cómo ves esta idea del 2006 como el año clave. Entiendo que en la misma línea, claro. Aquí comentaba José que es, claro, la metáfora, es cuando salen de los cuarteles, entiendo. Sí, 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 es totalmente el año clave, ya que lo que hace, yo por lo que he estado viendo, estudiando la historia, lo que hace el ejército es llega a un punto y actúa contra los aparatos logísticos y militares del cártel, pero se limita simplemente a eso. Es decir, no hay ninguna labor más allá de la simple vigilancia o la simple actuación militar y permite que esas estructuras, muchas veces clientelares, que fabrica esa propia clase política mexicana y todo ese entramado social que existe alrededor del narcotráfico perviva. Y es más que pervivir, incluso lo llega a retroalimentar, ya que la violencia acaba generando más violencia. Por ejemplo, un caso paradigmático de lo que he dicho antes está en cierta medida relacionado con el narcotráfico, es el estado de Guerrero, que en los años 60 el ejército mexicano intervino para combatir a la guerrilla y lejos, bueno, sí lo combatió, pero aparte de atacar a la guerrilla también atacaban a la población civil. Y en la actualidad, Guerrero hoy es uno de los estados más violentos de México, en el que hay más disputas de cárteles, en el que han sucedido tragedias como por ejemplo la de los 43 de Ayotzinapa. Es decir, que al menos a mi punto de vista, lo que realiza el ejército es montar, por así decirlo, un chiringuito de violencia, que lo único que hace es reclamar cada vez más su propia presencia, así llevando a que éste cada vez tenga más influencia sobre la vida pública y sobre la vida civil. Hay un comentario en el chat que lanza una pregunta que me parece interesante trasladaros a los dos, a quien la quiere responder, que es con respecto a la agencia de inteligencia. ¿Cuál es el papel que opera específicamente la agencia de inteligencia? No sé si nos estamos adelantando quizá algo que quisieseis tocar más adelante, pero bueno, yo os lo lanzo ya, si tenéis algo que comentar al respecto. Bueno, a ver, sí, o sea, simplemente una respuesta así rápida. A ver, obviamente que es importante, lo que pasa que, bueno, para empezar, esto va cambiando de nombre según el gobierno que esté. Con Peña Nieto era el CISEN, ahora es el CNI. Sí tiene que ver algo con lo que vamos a decir después, o por lo menos yo, porque actualmente la persona que está al mando del CNI es un general, es decir, aunque en el organigrama y demás pueda depender de la Secretaría de Seguridad Pública, de la policía, a efectos formales depende o sea, está al mando un general, es a lo que voy. Y sobre todo, esta agencia, organismo de inteligencia, también tiene como dos funciones. La oficial, la lucha contra el crimen y todo eso, pero también de ahí sale pues ciertos usos de Pegasus y demás. Pegasus, pues ya sabemos que con el tema de Marruecos está muy relacionado, pero México el uso que hace de Pegasus también es muy muy potente. Y bueno, es que se ha espiado con Pegasus a medio país ya, o sea, obviamente principalmente periodistas, activistas, bueno, críticos con la acción del gobierno, pero también es que ha habido gente del propio entorno de López Obrador espiada. Entonces, tiene esa doble función. De hecho,
estos dicen las malas lenguas, luego habría que confirmar, pero se supone que Estados Unidos solo comparte inteligencia con la Secretaría de Marina porque entiende que entre la SEMAR y la SEDENA el que tiene menor grado de corrupción es la SEMAR. Entonces también hay un poco en relación a lo que decía antes Alex, de que pues esto lo tienen dividido y no es algo casual, y las competencias que hay y todo eso. Pero bueno, simplemente quería un poco lanzar ahí esas cuestiones.